Pueden tomar asiento. Muchas bendiciones, saludos. Hay alguien que creo que viene por primera vez en esta semana. Sea bienvenido, sea bienvenida. Y aunque hay frío, podemos sentir también el calor del Espíritu Santo entre nosotros en esta noche. Amén. Así que la semana va avanzando. Ya mañana llegamos a la mitad de esta serie de evangelismo. Y hoy, bueno, tenemos la oportunidad de disfrutar un nuevo mensaje de la palabra de nuestro Dios. El tema de esta noche tiene por título El discípulo a quien Jesús ama. El discípulo a quien Jesús ama. Y antes de hablar del tema bíblico, quiero introducir el mensaje con una historia que viví de cerca en el barrio donde crecí. Yo crecí en el barrio más peligroso de ese estado venezolano, ¿verdad? Yo vivía en el estado Trujillo y crecí en el barrio de Los Sin Techos. Sigue siendo la zona más roja de todo el estado Trujillo. No es el barrio más peligroso del país, pero es el barrio más peligroso del estado donde yo soy. Así que en ese barrio yo pude ver tantas cosas. Por lo menos 6 o 7 tiroteos se armaron en la cancha donde jugábamos fútbol y ya era costumbre. Al sonar los disparos nos lanzábamos al piso, la cancha se quedó, le hicieron cerca y luego tumbamos la cerca, no por malo sino por asunto de los tiroteos. Cuando habían los tiroteos la gente se colocaba en una puerta y en otra y agarraban a todos adentro. Así que uno parecía un ratoncito tratando de escaparse por unos huequitos así. Y yo no sé cómo hacía yo, pero a veces me salía por allí. En el barrio vimos morir a muchos de los jóvenes con los cuales crecimos. Vimos cómo cada uno organizó, algunos organizaron sus propias pandillas, cayeron presos y tantas cosas que hay en el barrio. Pero una de las historias que más recuerdo y que más impresión tengo en mi mente es la historia de Polo. Así le decíamos. ¿Usted qué cree que yo nunca le supe el nombre a Polo? Y le he preguntado a mi mamá y a otros más y qué bárbaro, ese era el apodo que tenía y nadie recuerda el nombre de él. Así pasa en los barrios. Polo tenía varios hijos, pero uno se le descarrió, como dice, se llamaba Miguel, como unos 10 años mayor que yo. Así que yo era un niñito y ya él era un joven, un adolescente. Así que Polo sufrió mucho por ese hijo en el barrio. El barrio pues le presentó distintas oportunidades, se volvió medio delincuente el muchacho, se metió en problema con una de las pandillas del barrio y de otro barrio, así que tuvo que huir de ese barrio y tuvo que mudarse cerca de la capital venezolana. Por allá se perdió. Su papá sufría mucho por él, se le preguntaba dónde estaba, él nunca revelaba a qué lugar se fue el hijo. Así que vimos un sufrimiento tan grande en aquel padre, en Polo, por su hijo Miguel. En el año 98 hubo una tragedia en el estado donde Miguel vivía, la tragedia de Vargas. Ese estado quedó anegado prácticamente por el agua, porque son muchas montañas y cerros, y el agua, entonces los ríos se desbordaron desde las montañas y lavaron gran parte de todo ese estado, y a Miguel lo dieron por muerto, entre los cientos y cientos de muertos que hubo en la tragedia de Vargas. Así que pasaban los días, pasaron como 2 meses de la tragedia y a él lo dieron por muerto. Polo fue a ese lugar y lo estuvo buscando durante 2 meses. Y la gente, algunos dieron testimonio de que se ahogó, de que quedó tapado en medio del lodo. Así que él vino y el padre lo quería tanto, Polo quería tanto a Miguel, que recuerdo que era un día sábado de tarde. Y cómo no lo voy a olvidar, si es el primer entierro o primer velorio que yo veía que velaban a alguien y el muerto no estaba en la urna. Así que yo era un jovencito y eso me quedó en la cabeza, ¿no? Entonces toda la gente lloraba, la familia, Polo, y yo de travieso pues viendo para ver a quién. No está el cadáver allí. Y entonces no, a él lo declararon muerto, así que lo estamos velando porque el papá quiere hacerle un acto en honor a su hijo, aunque el cuerpo no apareció.
Ay, ay, ay. En esa misma tarde de sábado apareció Miguel en la casa. Tremendo susto. ¿Cómo lo voy a olvidar, hermano? Parece mentira, pero así es. Y se molestó que cómo era posible que lo estaban velando, que no sé qué más. Estaba muy mal herido, por allá se recuperó y llegó. Al llegar, pues bueno, esa fue la noticia en el barrio. El muerto que estaban velando resulta ser que no estaba muerto, pero ahora Miguel, con toda la alegría que produjo, tenía prácticamente casa por cárcel. Porque se enteraron los antiguos enemigos de él que llegó al barrio y el papá lo tenía, era custodiado ahí en la casa. No lo dejaba salir, lo cuidaba, mientras que se organizaba para que se fuera a otro lugar. Polo sufría mucho por ese muchacho. Y recuerdo que una noche se le escapó, se fue a una rumba, por allá se encontró con un antiguo enemigo, agarraron un machete, le zumbaron varios machetazos y él lo que hizo fue colocar el brazo y le cortaron una mano. Así que llegó a conocerse como el Mocho Miguel, Miguel el Mocho. Pero se salvó, se salvó. Uno de esos días el hombre tenía el vicio del cigarro y había un negocio que le quedaba cerca de su casa. Recuerdo yo que iba saliendo para clases, estudiaba 5º año de bachillerato, cuando escuchamos el alboroto y la cosa, porque yo vivía en el mismo callejón donde vivía Polo, ahí mismo estaba mi casa. Así que se escuchó un gran alboroto y era que Miguel lo agarró una pandilla, lo tenían arrodillado con el revólver apuntándolo en la boca y el hombre disparaba, le hacía el revólver y le disparaba y nada que salían las balas. Y el muchacho pidiendo clemencia, no, se formó el alboroto y la cuestión y en eso llega Polo, el papá. Le avisan que Miguel lo están agarrando, que lo tienen apuntado y le dice al hombre, no, mátame a mí si quiere. Bueno, este viejo metido que no sé qué más, ¿quieres que te mate? Mira, cuando le dijo, ¿quieres que te mate? 5 balazos y sí salieron y mataron a Polo. Cuenta la gente que estaba ahí, porque yo escuché el alboroto, pero no vi el incidente, que el delincuente que mató a Polo se sintió tan impresionado de que después que le estaba dando, o sea, él lo hizo no con la intención de matar a Polo porque él pensaba que el revólver no iba a funcionar. Tenía rato dándole al otro y revisando la cosa y nada que salía. Pero cuando mató al padre de este muchacho, se retiraron estos jóvenes y dijeron que iban a dejar las cosas así en honor a la valentía del padre de este muchacho. Le perdonaron la vida. La fuerza del amor de este padre hizo que la pandilla y los demás pandilleros que tenían cuenta con Miguel le perdonaran las deudas. El amor de este padre por Miguel hizo que el corazón rebelde de ese hijo pudiera reflexionar, cambiar, ya que su padre dio la vida por él, pues que no sea en vano. Comenzó a tener un buen trabajo, ahora se sintió libre y bueno, cambió totalmente, dejó de ser el delincuente que era y llevó una vida bastante, no sé qué es de la vida de él, pero hasta donde yo me vine del barrio, el cambio fue increíble, increíble, gracias a la fuerza del amor de un padre. ¿Qué tan fuerte puede ser el amor como para cambiar la vida de una persona? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Dice la Biblia acerca del discípulo a quien Jesús ama, ¿verdad? Que su nombre era Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo que Jesús amaba o el discípulo a que Jesús ama. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? La Biblia dice en San Mateo 4, 21 y 22, vamos a buscar, ¿verdad? Porque va a ser la primera de esas 4 citas que vamos a leer. ¿Quién? Ya yo les hablé quién era Miguel. Ahora vamos a ver quién es Juan. ¿Quién era Juan, el de la Biblia? Este no es Juan el Bautista, este es Juan, uno de los discípulos de Jesús. Pero ¿quién era? Vamos a ver San Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. ¿Quién era Juan? San Mateo 4, 21 y 22. Dice la Biblia, un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano.
en la barca con su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron, al instante la barca y a su padre y lo siguieron. En primer lugar, Juan no tenía algo especial, no era un hombre con dinero, era un pescador del trabajo más humilde que había en la época. Se consideraban que los pescadores eran incultos, si acaso sabían leer y escribir. Eran personajes para el tiempo toscos, rudos, que vivían en medio de las redes, en medio del mal olor del pescado. Así que Juan no tenía ningún atractivo. Y Jesús lo llamó, a pesar de su humildad, de su pobreza, de no tener un apellido honorable ni respetable. Jesús llamó a Juan tal cual como era. Como lo encontró, dice la Biblia que lo llamó y Juan lo siguió. ¿Quién más era Juan? Marcos 3, 16 y 17. San Marcos capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién más era Juan? San Marcos 3, 16 y 17. Santiago, dice la Biblia, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. ¿Quién le puso este apodo a Juan y a su hermano? Jesús, cuando los llamó, les dijo: Juan y Santiago, ustedes son Boanerges, ustedes son hijos del trueno. ¿Por qué los puso hijos del trueno? Jesús no quería burlarse de ellos, no, con este apodo de llamarlos Boanerges, hijos del trueno. Jesús lo que estaba buscando con esto era hacerle entender a Juan y a su hermano Santiago su mayor problema. Y su mayor problema era el carácter. Juan tenía un problema de carácter. Y Jesús lo comparó como un trueno. Y si nosotros entendemos el concepto científico o natural de un trueno, que es el sonido de la onda de choque causada por un rayo, cuando calienta demasiado el aire por donde se desplaza, ¿verdad? Y eso es lo que se produce el sonido que nosotros conocemos como trueno. Luego, el trueno deja de sonar porque el ambiente vuelve a enfriarse. Esto es lo que pasaba con Juan. Cuando entraba en un ambiente y se calentaba, tronaba. Hasta que se volvía a enfriar y volvía. Tenía un serio problema de carácter. Y Jesús le dijo: tú y tu hermano son hijos del trueno. Jesús le estaba revelando a Juan su pecado, su defecto, y Juan lo recibió humildemente. No le dice nada a Jesús. Jesús le está exponiendo su defecto de carácter para que él entienda que debe mejorar esto. Entonces tenemos hasta ahora que Juan era un pescador, era un discípulo con un mal carácter, que Jesús tuvo que llamarlo hijo del trueno. ¿Quién más era Juan? Dice la Biblia en el mismo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 37. San Marcos 10, 35 al 37. ¿Quién más era Juan? Dice la Biblia: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, a Jesús, y le dijeron: Maestro, quisiéramos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: nada más que concédenos que en tu gloria nos sentemos. Sencillo, Señor. Sí, va a haber sillas ahí que se sienten. No, pero déjenos terminar. Que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Eso es todo lo que te vamos a pedir. Juan era un ambicioso.
además de tener un problema serio de carácter, un hombre egoísta, ambicioso. Todo para él y nada para los demás. Mal carácter, egoísta, un pescador tosco. ¿Quién más era Juan, hermanos? San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 54. San Lucas capítulo 9, versículo 51. ¿Quién era Juan? San Lucas 9, 51 al 54. Cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, a San Lucas 9. Sí, ok, cuando se acercó el tiempo, San Lucas 9, 51. Cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron a una aldea samaritana a procurar posada. Pero no lo recibieron, porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes eran las joyitas? Santiago y Juan, otra vez, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? Oye, pero qué problema. ¿Ah? En un pueblo samaritano no le dieron posada y ya el hombre quiere hacer descender fuego del cielo y consumir a toda la gente. ¿Cómo no solamente al posadero? Pues, pero no quiere quemar a todos. ¿Se dan cuenta quién era Juan, hermanos? Y hay unos cuantos aquí y unas cuantas que ustedes también truenan de vez en cuando, ¿no? Cuando se calienta el ambiente y después cuando se enfría, todos como que tenemos un poquito de estas cosas de Juan, ¿no? ¿Quieres que quememos a toda esta gente? Un pescador tosco, un discípulo, un seguidor, pero hijo del trueno, con un carácter terrible, un hombre ambicioso, un vengador, que quien le hacía algo, él quería era matarlo con candela, a fuego lento. ¡Qué barbaridad! Todos estos defectos de carácter, Jesús los entendía en Juan. Y aún así, Jesús llamó a Juan para que fuera su discípulo. Yo digo, bendito sea nuestro Dios. Amén. Aquí hay un concepto importante. La gente es sincera en creer en Jesús, pero dicen: yo no estoy preparado o preparada para aceptar a Jesús. Yo soy tan malo, yo soy tan mala, tengo tantos errores que yo no me veo de cristiano. No me veo de cristiana, menos después de todo lo que yo he hecho. Mire, es que no importa todo lo que usted ha hecho. Ni siquiera le importa a Jesús todo lo que usted está haciendo. Jesús nos conoce tal cual como somos. Y aún así nos llama, nos invita a seguirlo. Y mire que este llamado a Juan no es cualquier llamado. Le está llamando para darle un cargo, una responsabilidad, para ser un discípulo de Jesús. Aún con todos los errores y defectos que Juan tenía, Jesús lo involucró en las cosas de su reino. Dios no te llama a ti que lo aceptes, que te unas a Él porque tú te lo mereces. Porque tú y yo nunca nos vamos a merecer nada de Dios. Lo mejor que tú y yo hagamos para Dios, dice la Biblia según Isaías, son trapos de inmundicia. Lo mejor que tú hagas son trapos de inmundicia. Dios nos llama y nos va a salvar a nosotros es por su gracia. Es por su gloria, ¿verdad? Pero nos ama tanto que cuando nos llama tal cual como somos, no nos deja así. Él nos va a ir cambiando, Él nos va a ir transformando, bendito sea su nombre. Entonces no es una alcahueta que nos llama a pesar. No, si usted violó, no importa, venga acá. Usted mató, no hay problema. A usted le gusta tal cosa mala, no hay, venga. No quiere decir que es una alcahueta, sino que tal cual como somos nos acepta, pero su amor nos transforma. Amén. Luego, ¿cómo podemos llegar nosotros a conocer a Juan? ¿Qué recordamos ahora? Este es el Juan cuando Jesús lo llamó. Y mire que Juan no hizo ningún cambio para que Jesús lo llamara. ¿Está claro esa enseñanza, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque siendo discípulo ya quería quemar a los demás.
Siendo discípulo ya quería estar a la derecha y a la izquierda. Juan no hizo un cambio para que Jesús lo llamara. Jesús lo llama, ¿verdad? Tal cual como Juan era. Ah, pastor, pero es que tal vez Jesús no sabía todos los defectos de Juan. ¿Quién le puso el apodo a Juan, hijo Boanerges? ¿Quién le puso hijo del trueno? El mismo Jesús. Jesús sabía quién era. Entonces hay alguien que puede decir, mire, yo vengo aquí a la iglesia, el sábado va a haber bautismo mañana miércoles, va a haber el jueves. Y el hermano me dice, o alguien que me está escuchando, me va a ver más adelante a través de la grabación que se está haciendo. Alguien puede preguntar, es que ustedes me llaman porque yo los recibo bien bonito, me dan el estudio bíblico, pero ustedes no me conocen a mí. Ustedes no saben quién soy yo. Mire, yo les digo una cosa, pero después hago otra. Jesús sí te conoce. Jesús sí sabe quién eres y te llama a pesar de lo que eres, porque su poder y su amor te transforma y me transforma. Amén. ¿Cómo recordamos entonces, cómo queda enterrada esta historia negra de Juan y cómo lo recordamos nosotros? A ver, el discípulo amado. ¿Quién más? ¿Cómo podemos recordar a Juan? Como el autor de uno de los 4 evangelios, ¿verdad? El evangelio según San Juan lo escribió este Juan. ¿Qué más? ¿Cómo podemos recordar a Juan? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Recordamos a Juan como el que sobrevivió al ser echado en una paila de aceite hirviendo, ¿verdad? Por el emperador Nerón, y Dios le preservó la vida. Ese fue Juan, el que Dios le preservó la vida de esa manera. ¿Cómo más recordamos a Juan? Juan fue prisionero a la isla de Patmos. El emperador vio que no podía matarlo y dijo que se muere en Patmos, entonces no lo vamos a tocar porque ese hombre está de parte de Dios. Pero allá en Patmos, ¿qué hizo? Escribió el libro del Apocalipsis. Así que el último libro de la Biblia, Juan es el autor de ese libro en la parte humana. Dios se lo inspiró. ¿Qué más recordamos de Juan? Oh, gracias, hermano. A Juan lo recordamos como el custodio de la Virgen María después de la muerte de Jesús. Jesús le encarga a Juan que cuide de María, ¿verdad? Que cuide de María, la madre. Está bien, un privilegio, ¿verdad? ¿Qué más podemos recordar de Juan el Bautista? No, perdón, Juan el Bautista era otro, este es Juan el discípulo. ¿Qué más podemos recordar de Juan? Es autor de otras 3 cartas más en la Biblia. Primera, segunda y tercera de Juan. Él es el autor de esas 3 cartas. ¿Qué más podemos recordar de Juan? Ajá, ya lo dijimos, muy bien, excelente, que lo echaron en un caldero de aceite, en un comal con aceite hirviendo y no se quemó. ¿Qué más podemos recordar de Juan? Tuvo un privilegio de estar muy cerca de Jesús. Jesús tuvo un trío, ¿verdad?, de discípulos que lo seguían a todas partes, lo vieron en su transfiguración, estuvieron cerca de él en Getsemaní la última noche que Jesús pasó allí, muy cerca. Ok, Juan era uno de los discípulos que quedó para ver de cerca la muerte de Cristo, aunque quedó callado. Juan fue el discípulo por el cual Jesús nos enseñó a nosotros el Padre Nuestro. Porque Juan le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo cómo debemos orar y quedó el Padre Nuestro para nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos recordar? Como un gran discípulo, como un sobreviviente milagroso, como un seguidor de Jesús. Lo podemos recordar como un autor de los libros de la Biblia y de cartas de la Biblia, como el autor del Apocalipsis, como un profeta, porque Juan, el libro de Apocalipsis es de profecías, así que se convierte también en un profeta. Tantas cosas y cualidades de Juan con las cuales nosotros podemos recordarlo. ¿Cómo se recuerda, cómo Juan se define a sí mismo ahora? Nosotros podemos darle muchos títulos a Juan. El ex pescador, el hijo del trueno, podemos seguirlo llamando como el ambicioso, como el vengador. Pero ¿cuál es el concepto que ahora Juan tiene de sí mismo? Si nosotros le hubiésemos preguntado a Juan, Juan, ¿cómo te defines tú a ti mismo? ¿Cómo te defines? De todo este historial que tiene Juan, ¿verdad? El escritor, el seguidor de Cristo, el pescador, el Boanerges. ¿Cómo se define Juan? Pues preguntémosles al mismo Juan, ¿verdad? ¿Cómo se define él a sí mismo? Y vamos a leer en el libro que él escribió, el Evangelio según San Juan. Todas las citas están en el Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 23. Recuerde que el autor de ese libro es Juan, el escritor del libro es Juan,
El autor de la Biblia, por supuesto, es Dios. Dios inspiró a Juan, pero cuando se trataba de hablar de sí mismo, Juan, él se define de la siguiente manera y Jesús se lo permite porque quedó en la Biblia. Entonces Jesús se lo permitió de que él se definiera de la siguiente manera. San Juan 13:23. San Juan 13:23. Recuerde que quien está escribiendo este evangelio es el mismo Juan. 13:23 que dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cómo habla Juan de sí mismo, que fue el discípulo que se le recostó al lado a Jesús? ¿Cómo dice? ¿Quién era ese discípulo? El discípulo que Jesús amaba. Mira el concepto que tiene Juan de sí mismo, hermano Ezequiel. Qué maravilloso. Ok, 19:26 del mismo libro. 19:26. 19:26. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. ¿Cómo se define Juan a sí mismo entonces en su concepto para con Jesús? El discípulo que Jesús amaba. 22. San Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mire cómo escribe Juan de sí mismo. El discípulo que Jesús amaba. Estaba Pedro y estaba el discípulo que Jesús amaba. 21:7. 21:7. Entonces aquel discípulo, otra vez, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa exterior porque se la había quitado y se echó al mar. El discípulo a quien Jesús amaba. Versículo 20. San Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía ¿quién? Aquel discípulo a quien Jesús amaba. El que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Qué les parece, hermanos? Esto no es una demostración de orgullo. Yo soy el discípulo a quien Jesús amaba. No, no, no. No es una cuestión de orgullo. Es el concepto que Juan entendió de cómo Dios ama al pecador y ama a sus hijos a pesar de lo que son. ¿Sabe que el diablo le ha ganado la batalla a mucha gente? Haciéndole entender: tú y qué discípulo, hipócrita. ¿Tú a qué vas a la iglesia? Dice el diablo. Si tú andas con tienes un gato encerrado por aquí, tienes un problema por acá, y te llegas ahí con la corbata, tú eres un hipócrita. Tú eres de mal carácter y tal vez usa a veces al esposo o a la esposa. ¿Y a qué vas tú allá? Si el hermano supiera que aquí eres un tigre completo, que no sé qué más. Entonces te dicen el tigre. ¿Cómo te dicen? El tigre, el mocho, el cojo, el loco. Así nos definen nuestros amigos a nosotros. El gordo, la gorda, el flaquito. Pero miren, Juan le ganó la batalla al diablo. Y a pesar de todo lo que él hizo, a pesar del cobarde que era, del ambicioso, él entendió el concepto que Jesús tenía para él. Yo soy el discípulo que Jesús ama. Amén. Y su amor es eterno por nosotros, hermanos. Así que nadie tiene que desanimarse por sus defectos. Hubo una transformación en proceso para Juan. Porque aun cuando Jesús muere, Juan es un cobarde que está callado ahí en la cruz. No se identificó, no lo defendió. Juan no fue cambiado de la noche a la mañana, fue un proceso. Y es allí donde nosotros los cristianos, las personas que se van a bautizar y los que nos hemos bautizado y aquellos que no quieren bautizarse y unirse al cristianismo, es que dicen: no, a mí me falta mucho. Mire, Dios llama a la gente, fáltele todo lo que le falte. Porque nunca usted va a estar listo para llegar a Dios.
porque Dios nos ama tal como somos, pero no nos deja como nos encuentra. Esa es la diferencia. Nos va cambiando, nos va transformando. Y para entender esa parte necesitamos leer este texto de la Biblia que no es de Juan, sino que está en 2 Tesalonicenses 3:5. Pero está el concepto de lo que venimos hablando. 2 Tesalonicenses 3:5, la Biblia dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén. ¿Dónde está el secreto de una vida transformada? ¿Dónde está la realidad del himno que cantamos cada noche aquí? Señor, transfórmame. ¿Cómo se puede lograr eso? Que usted, una hija del trueno, un hijo del trueno, usted un ambicioso, un mentiroso, yo con mis defectos, que nosotros podamos ser transformados por la gracia de Dios. Un borracho, un drogadicto, ¿cómo puede ser capaz de ser transformado por Dios? Cuando Dios los lleva a amar como Él ama. Amén. Y a perseverar como Cristo perseveró. Nosotros podemos ser transformados, podemos ser cambiados, podemos ser moldeados únicamente en Cristo Jesús. Dejémonos llevar por Cristo. Amémoslo a Él tal cual como Él nos ama a nosotros. Eso lo va a poner Él en nosotros. Y va a ser de nosotros una nueva criatura, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder eso? Hay un proceso, por supuesto que sí, hay un proceso. Y la Biblia nos va a explicar sobre ese proceso. Y dice la Biblia en el Salmo 51:5, estamos leyendo de la Biblia en la pantalla. Hay una realidad universal y de esto tocamos algo una noche de la campaña. Hay una declaración bíblica y dice: en cambio en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué nosotros somos como somos, con los defectos, con los errores, con las pasiones que a veces no podemos dominar? Porque, mire, en el mismo momento en que usted nació, en el mismo momento que yo nací, y que todo niño nace, ya nace echado a perder. En maldad nacemos y en pecado nos conciben nuestras madres. Cuando un niño está recién nacido, no es pecador porque haya hecho algo malo, porque el niño no ha hecho nada todavía. Pero nace bajo maldad porque es hijo de un padre pecador y es hijo de una madre pecadora. Así que ya en su sangre, en sus genes, corre la tendencia a hacer lo malo, ¿verdad? Y de repente el niño está y le zumba una mano al otro. Pero ¿quién te enseñó? Nadie se lo enseñó. Usted dice: yo ni siquiera televisión tengo en la casa. ¿Y cómo es posible que ese niño esté y no sé qué? Y usted lo ve que a veces le agarra la otra cosa que no le tiene que agarrar al otro. Pero ¿dónde está aprendiendo este niño? Y no sé qué, si con mi esposo yo le digo a mi esposo que no me toque. ¿Quién le está enseñando, pastor? Mire, y no sé qué. No, él no necesita ver un mal ejemplo para hacer cosas malas. Ya lo lleva en la sangre. Ya lo lleva en la sangre. Y muchas cosas del vicio que tiene, de la bebida, de la droga, es porque viene de un padre con ese tipo de cosas y ya tiene los genes, la tendencia a hacer ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que luchar con el pecado heredado. Hay tendencias pecaminosas, tendencias pecaminosas heredadas. Y sale de chiquito y dele con la cerveza y no sé qué, porque lo hereda de los padres. Como puede ser que yo tenga un padre que le gusta la bebida y no herede eso, pero heredé un mal carácter de mi madre, heredé una tendencia. Entonces tenemos que luchar con tendencias malas que heredamos nosotros. Y para Dios no hay nada imposible. Eso de que usted se excusa con: no, que yo soy así porque así era mi abuela, caramba. Mi abuela era así, peleona y se agarraba, y mi mamá era una tremenda también, daba unas patadas voladoras en la escuela y así soy yo. Olvídese de eso. En el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos romper cualquier tendencia pecaminosa heredada.
Y muchos están hundidos en el pecado porque dicen, así soy yo, así era mi familia, así murió mi papá y así voy a morir yo, caramba, mi chozo, que no sé qué, parrandero, mujeriego, que no sé qué, así soy yo. Cristo puede transformarnos, pero es una realidad. Desde que nacemos tendemos la tendencia a hacer lo malo, más de lo que vamos aprendiendo y vamos agarrando por voluntad propia. Imagínense cuánto nos cuesta entonces. Por eso es que cuesta, pero déjense transformar por el amor de Dios que va a poner en ustedes y que perseveren a través de ¿quién? El texto que leímos anteriormente, a través de Cristo Jesús, como Cristo perseveró. Solos no podemos. Y es allí donde Dios nos invita a ser sus hijos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en San Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros podemos romper la tendencia pecaminosa, las garras del pecado y convertirnos en una nueva criatura, en una nueva creación de Dios y pasar de ser boanerges, hijos del trueno, pasar de ser vengadores, pasar de ser ambiciosos y toscos a hijos de Dios, a discípulos amados? Dice la Escritura que tenemos que creer en Él y recibirlo. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le da un derecho o un poder. ¿Cuál es el poder o el derecho que Dios le da a una persona que cree en Él y que le recibe de acuerdo al texto? ¿Cuál es el derecho? Ser hijos de Dios. Entonces aquí hay una verdad interesante. No todos somos hijos de Dios. Esa es la legalidad. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó, nos formó a todos. Pero hijos o hijas de Dios es un derecho que Dios otorga. No es que usted diga, no, sí, yo soy una hija de Dios. Usted puede decir eso y mucho más. Pero Dios es el que tiene que hacer esa declaración, no usted. Y esa declaración Dios la hace para las personas que creen en Él y que le reciben. Les da el derecho de ser sus hijos. Usted puede decir aquí, no, yo soy ciudadano americano, pero usted no tiene una tarjeta para comprobar que eso es así. Por más que usted lo diga, usted no es ciudadano americano, aunque usted se la crea y se ponga unos lentes de contacto verdecitos y se pinte de amarillo y aparezca güerito. Usted puede hacer lo que quiera, pero mientras no tenga el documento, usted no es ciudadano americano. Usted puede decir, no, bueno, sí, yo hago como esto y no hay problema. Y licenciado, sí, se presenta como licenciado, pero usted no es licenciado nada, usted no estudió en ningún lugar. Así nos pasa con nosotros y Dios. No, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, pero si Dios no lo ha declarado, si el documento que el Señor presenta es creer en Él y recibirlo, para poder Él darnos el derecho de ser sus hijos. Creemos en Él, es la fe. Recibirlo es la entrega que hacemos a través del bautismo, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Amén. Mire cómo sucede. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos entregarnos a Él. Y ya lo hemos explicado en estas noches en qué consiste el bautismo, ¿verdad? Ser sumergido en el agua que simboliza morir a la antigua vida, a lo que éramos. Y al mismo tiempo aceptar los méritos de la muerte de Cristo Jesús. Cuando somos levantados del agua, nacemos a una vida nueva. Y aceptamos el mérito de la resurrección de Cristo y nuestro favor también. El que está en Cristo está llamado a ser una nueva creación, una nueva criatura. A los que creen en su nombre y a los que le reciben, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y esta semana está dada para eso, para que tú des el paso de ser hijo, de ser hija de Dios, de que el Señor pueda apuntar tu nombre en su libro maravilloso y comenzar una vida nueva. Yo, pastor,
Sí, usted. Porque usted es un discípulo a quien Jesús ama. Usted es una discípula a quien Jesús ama, pero como soy, tal cual como usted es. La gloria de Dios es transformarte. El trabajo tuyo es creer. Amén. ¿Quieres decirle eso a la persona que está a tu lado? La gloria de Dios es transformarte. El trabajo tuyo es creer. Amén. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Creerle. Pero yo es que tengo que dejar, déjese de excusas. No estoy preparado. Crea. Su trabajo es creer, dar el paso, entregarse. Y el resto es la gloria de Dios, una nueva creación. Juan nos va a terminar diciendo lo siguiente en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Ahora es primera de Juan. Mire lo que dijo Juan. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Ese es todo el mérito que Cristo tiene para nosotros amarlo y seguirlo. Es que Él nos amó primero. Él nos ama tal cual como somos. Por eso nosotros debemos amarlo. Debemos entregarnos. Me da miedo. ¿Con qué miedo? Si Cristo lo que hace es amarnos. Quiere lo mejor para nosotros. Y ante una demostración tan grande de ese amor, ¿qué nos queda a nosotros? Corresponderle. Corresponderle, amarlo, seguirlo, servirle. Y nunca hacerle caso al diablo de que somos unos hipócritas. Hay una doble lucha, tendencias heredadas y tendencias cultivadas. Pero nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y cuando leo ese texto recuerdo de la experiencia de aquel misionero cristiano, el primero que llegó a Nueva Zelanda para llevar el evangelio de Cristo a ese lugar de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda estaba habitado por algunas tribus caníbales. Y el misionero cayó en una tribu maorí, que eran los indígenas o que poblaban en ese lugar de Nueva Zelanda y eran caníbales. Así que el misionero fue tomado prisionero, cuenta el relato, y entonces el jefe llamado Panacareo, jefe de la tribu maorí de Nueva Zelanda, dijo, bueno, enciendan la hoguera, monten la olla y échenle el agua, que este misionero nos los vamos a comer. Así que el hombre estaba atado, viendo cómo la olla estaba hirviendo el agua para él ser despellejado y echado en la olla. Si usted está en una situación de esas, ¿qué haría? Está amarrado ante un grupo de caníbales. Está viendo la olla donde lo van a despellejar para cocinarlo. Y ya está viendo que la cosa está echando un mito, así que en cualquier momento lo van a echar. ¿Qué haría usted? El hombre dijo, siendo que me van a comer, ¿puedo decirle parte del mensaje que les traía? Pues, si me van a comer, pues que mi vida valga la pena en el sentido de entregarles el mensaje por lo cual yo me arriesgué hasta aquí. Así que Panacareo levantó la mano y hizo la señal de que el hombre podía hablar, el jefe de la tribu. Y el hombre comenzó a hablar. ¿De qué habló? Habló de Cristo. Y de lo que Cristo hizo, cómo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos ama para que todo aquel que crea en Él no se pierda, que tenga vida eterna, que Cristo va a establecer un reino, que hay que seguirlo. Uno de los cocineros que tenía unos hijos con bastante hambre le dice al jefe, jefe, ¿está lista el agua? Y Panacareo, las lágrimas le corrían por los surcos de cachetes que tenía, escuchando la historia del misionero. Y dijo, aguántense, que el hombre termine de dar siga. Las lágrimas corrían por el rostro de Panacareo. La historia termina de que no se comieron al misionero. Y que Panacareo y toda la tribu fue alcanzada para Cristo Jesús, entre los primeros cristianos en Nueva Zelanda. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No hay nada que temer. Dios nos ama tal cual como somos. Y su gloria es transformarnos.
El trabajo nuestro es creerle. Amén. En la noche de mañana vamos a celebrar bautismos en este lugar. Hay por lo menos para la noche de mañana 2 personas que entienden que a pesar de cómo son, de lo que han hecho, de lo que han vivido, Dios les ama. Dios les ama. Y ellos han decidido corresponderle a Dios porque Dios los amó a ellos primero. Y mañana van a entregarle su vida, su corazón a Dios. Yo quiero invitarles a ellos a que se coloquen de pie donde están. Aquellos que han decidido para la noche de mañana entregarle su vida, su corazón a Dios. Dios te bendiga, hermana. Ya están, mírenlo. Dios te bendiga. Y su hermano que está ahí al lado. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te bendiga. ¿Cuánto los felicitamos a ellos por su decisión? Amén. Dios les ama, hermanos. Dios les ama. Hay otros también que han tomado su decisión para la noche. Gracias, para la noche del jueves. Vamos a tener bautismos el jueves de noche. Y vamos a tener bautismos el día sábado en la mañana. El viernes, si alguien quiere bautizarse el viernes, no hay problema. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Hay que amar a Dios porque Él nos amó primero. Su historia de amor hacia nosotros nos conmueve para amarlo y para aceptarlo tal cual como somos. En esta noche pregunto a alguien que ya dio un paso en favor de Jesús, le entregó su vida, su corazón al Señor, y en esta noche quiere reafirmar su compromiso con el Señor y colocarse de pie y decir: Señor, yo te quiero seguir amando porque tú me has amado primero. Alguien que cree que Dios le ama a pesar de lo que usted es, a pesar de lo que usted ha hecho o pueda estar haciendo. Usted cree en el amor de Dios. Colóquese de pie. Colóquese de pie y testifique ante el diablo, ante el mundo, ante lo que pueda decir inclusive la esposa, un esposo, un amigo. Nosotros no somos como la gente nos define. Nosotros lo que somos es hombres y mujeres, niños y niñas amados por Dios. Estamos en un proceso de transformación, es cierto. Pero Dios nos ama. Y nuestro trabajo es seguirle creyendo a eso, seguir asistiendo, seguirnos acercando a Él. La gloria de Dios es transformarnos. Que nadie se desanime, que nadie se agüite, como dicen los mexicanos, que nadie se raje. Sigamos adelante. Es un camino largo la transformación, pero cuando se inicia va a terminar. El que inició la obra en ti la va a terminar. Y algunos cerramos el camino y tenemos que renovar. Sí, hay que hacerlo también, pero siguen abiertos los brazos de Dios. En esta noche le hablo de manera especial, antes de orar, a un amigo, a una amiga que está aquí y que Dios le ha hablado esta noche, que ha conocido de Dios, que viene conociendo del Señor, que estuvo y se fue. A veces tenemos que ser humildes y reconocer, pues, ¿a quién engañamos? No, que yo no necesito renovar, yo con que ore en una cena del Señor. ¿A quién engañamos? Hay que ser humildes y decir: yo me equivoqué, aquí estoy, quiero renovar mi pacto con el Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y merece lo mejor de nosotros. Amén. Quien no ha tomado su decisión en favor de Cristo Jesús, tome su decisión para ser hijo, para ser hija de Dios. Es un derecho que Dios otorga a quienes lo reciben y a los que creen en su nombre. No lo olvides. Vamos a orar. Oh querido Dios y Padre Celestial, en la historia de Polo y su hijo Miguel hay una demostración pequeña del amor que tú nos tienes a nosotros. Somos tremendos, somos traviesos, vamos, venimos. Somos ambiciosos, somos egoístas, somos incrédulos. Pero tú moriste por nosotros. Y tu muerte, Señor, tiene que valer la pena, como dijo Miguel. La muerte de mi padre debe valer la pena y yo tengo que cambiar. Sus perseguidores dejaron de perseguirlo por el amor demostrado de su padre. El diablo ya no tiene ningún poder sobre nosotros una vez nosotros nos entregamos a ti. Pero muchas veces le terminamos creyendo de que somos hipócritas,
de que nosotros no podemos, que yo no estoy preparada para bautizarme, que yo soy malo, que mire que yo esto. Cuando Juan entendía que él podía hacer lo que fuera, pero era el discípulo amado de Jesús. Nuestro trabajo es creerte. Tu gloria es transformarnos. Transfórmanos, Señor. A veces caemos, vamos muy bien y echamos para atrás. Pero tú has comenzado el proceso en nosotros y lo vas a terminar. Te correspondemos en amor porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a perseverar como Cristo perseveró. Bendice las decisiones que se están tomando para bautismo mañana, el jueves, el día sábado. Bendice el corazón de mi amigo, mi amiga que sigue luchando con esta decisión y confírmalo para el reino de los cielos. Síguenos confirmando a nosotros que ya hemos entregado nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor.